Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a la clase número 3. Vamos a continuar con conjuntos, nada más que en esta clase vamos a hablar sobre un conjunto especial. Es el conjunto de los números reales. Pues resulta que los números, así como los conocemos, también es importante clasificarlos. Y es importante clasificarlos porque dependiendo de la naturaleza de cada uno de estos números, van a ser las operaciones que nosotros vamos a poder realizar con ellas. Entonces, los números se han clasificado de acuerdo a las propiedades que cada uno de estos presentan, así como lo hacemos con los conjuntos. Podemos tener números naturales, que esos están contenidos o son un subconjunto de los números enteros, que son, en inglés hacen una clasificación adicional a la que se hace en los textos que yo he encontrado en español, whole numbers. Ahorita les digo la diferencia. Y después ahora sí los integers, que los integers son lo que nosotros conocemos como los números enteros. Después los números que se pueden racionalizar y finalmente los que no se pueden racionalizar. Y en conjunto estos nos van a dar los números reales, que en inglés se dice real numbers. Ok, pues vamos a empezar con los más sencillos, son el conjunto de los números naturales, set of natural numbers. Se van a denominar con una N mayúscula que está como entre negritas y más gruesa, vaya, a final de cuentas es la N que nosotros hacemos. Cuando nosotros estamos escribiendo esta N, habitualmente la escribimos así. Bien, y eso significa el conjunto de los números naturales. Bien, y el conjunto de los números naturales, vamos a bajar eso porque casi no se ve. Ahí está. Ok, es el conjunto formado por los números enteros positivos y sus operaciones dan como resultado un número natural. Ahí no estoy totalmente de acuerdo con que sus resultados siempre dan un número natural. Algunas operaciones sí van a dar un número natural, otras operaciones no. Pero lo que nos está diciendo esta definición es que los números naturales son todos los números enteros a partir del 1. El 1, el 2, el 3 y así, etc. Y continúa así hasta llegar al infinito. Bien, el infinito no es un número natural, vaya, simplemente es una representación de que puedes siempre adicionar un dígito más y uno más y uno más y uno más, así hasta irte hasta el infinito. Bien, ahora, la suma de los números. Pues yo ya sé que dos números cuando se suman, pues me va a dar un número natural. Dos números naturales sumados siempre me van a dar un número natural. Pero donde no sucede eso es en la resta. Cuando el primero es mayor que el segundo, ahí sí voy a tener un número natural. Pero si lo hago al revés, ahí ya no. Ahí voy a tener un número negativo. Y los números negativos no pertenecen al conjunto de los números naturales. Si se cumple en la multiplicación, cuando yo multiplico 15 por 3 me va a dar 45 y así va a suceder con todos los números naturales. Pero en la división tampoco ocurre. 15 entre 3 pues sí me va a dar 5. Pero 3 entre 15 me va a dar 0.2 y eso ya no es un número natural. Este no es un número natural. Este tampoco es un número natural. Bien. Ok. Ahora los que siguen, el conjunto de los números enteros, set of integer numbers. En inglés, como les comentaba, se hace una clasificación adicional. En lugar de llamarle integer numbers, le llaman whole numbers. Y los whole numbers le van a llamar a aquellos números que sean enteros, que van desde el 0 hasta el 1. Los números naturales se definen nada más a partir del 1 en adelante. Pero los números enteros en inglés los clasifican a partir desde el 0, porque el 0 a final de cuentas es un número y es un número entero. Pero tal cual la traducción, no estoy muy seguro por qué sea así, pero en español a los números enteros les vamos a llamar no nada más a los números positivos enteros, sino todo el conjunto de los números tanto positivos como negativos que sean enteros. En la recta numérica pues se va a ver de esta manera. Bien, y aquí nos está especificando que el 0 no es ni positivo ni negativo, simplemente es un número entero, es un número que está exactamente en medio. Bien,
Ok, y como propiedades en la suma, pues vamos a tener que si A y B son mayores a 0, entonces A más B va a ser 0. Y en la resta, pues se va a respetar el signo de mayor valor absoluto. Por ejemplo, si yo tengo... uy, ahí está. Menos 4 más 3, pues el signo del número mayor de valor absoluto es el 4, entonces el resultado va a ser negativo. Menos 4 más 3 es menos 1. Pero si yo tengo 4 menos 3, ahora lo tengo al revés, entonces el signo de mayor valor absoluto es el 4 y el 4 es positivo, entonces el resultado va a ser positivo. 4 menos 3 es igual a 1. Bien, en la multiplicación y la división, pues es simplemente seguir las leyes de los signos. Bien, tenemos aquí positivo por positivo nos da positivo. Negativo por negativo sabemos que nos va a dar positivo. Y cuando los tenemos combinados, positivo por negativo, pues nos da negativo. Y negativo por positivo nos va a dar negativo. Esas son leyes del signo que ustedes han visto desde la primaria y hasta la universidad y en la maestría y en el doctorado. Y en todos los lugares se respetan y se siguen utilizando. Bien, ok. Ahora sí, tenemos el conjunto de los números racionales. Tenemos los números, aquellos números que no se pueden expresar de una forma entera, sino necesitamos partirlos para que podamos encontrar números que sean intermedios entre estos números enteros. Bien, la forma más común de representar estos números es una fracción, P sobre Q. Esta fracción P sobre Q tienen que ser P y Q tienen que ser números enteros o normalmente se representan con números enteros. Y la regla básica para que yo pueda hacer una fracción, que a final de cuentas, como ustedes lo vieron en propedéutico, una fracción es lo mismo que una división, una condición muy importante es que Q sea diferente de 0. Es decir, que el denominador sea diferente de 0. ¿Por qué es importante que él sea diferente de 0? Vaya, ustedes mucho lo han hecho en la calculadora y si no, pues ahorita rápidamente hagan en la calculadora cualquier división. Pongan, por ejemplo, 9 entre 0. Y la calculadora les va a decir que está mal tu sintaxis y que eso es un error, que está indeterminado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede que una división o cualquier número no se pueda dividir entre 0? Me gusta utilizar mucho este ejemplo de una pizza. Bien, vamos a ponernos de acuerdo, todos hicimos cooperacha, compramos una pizza porque somos varios amigos y tenemos ganas de comer pizza, somos estudiambres y tenemos unos pesitos para comprarnos una pizza entera. Perfecto, ok. Ya que tenemos la pizza, vamos a dividirla. Bueno, ¿cuántas rebanadas las vamos a dividir? ¿Cuántos somos? Ok, somos 10. Perfecto. Una pizza la puedo dividir en 10 partes o en 10 pedazos, 10 rebanadas, tratando de que a todos nos toque la misma cantidad de pizza. Eso no es ningún problema. Pero ¿y si somos 5? Ok, bueno, en lugar de dividirla en 10, la vamos a dividir en 5 partes, no importa. Oye, pero nada más somos 3. Ah, pues no importa, dividimos la pizza en 3 pedazos. A todos nos va a tocar exactamente lo mismo. Un pedazo más grande, sí, pero nos va a tocar pizza. Y si nada más somos 2, pues más fácil, ¿no? La partes a la mitad, cada uno se come la mitad. ¿Y qué sucede si nada más soy yo solito? Una sola persona. ¿Se puede dividir la pizza? Pues teóricamente sí se puede hacer, técnicamente pues ni siquiera hay que partir la pizza, nada más la agarras y la empiezas a comer. Pero se puede, todavía podemos una pizza dividirla entre una persona. Pero ¿qué va a suceder si tienes una pizza y no hay personas? Una pizza dividido entre 0 personas, ¿qué te va a dar? No tiene sentido, no hay lógica, no hay nada que justifique tener que dividir algo entre algo que ni siquiera existe. Por lo tanto, se indetermina esa operación. Cualquier número dividido entre ceros se indetermina. Eso es algo que supuestamente, dado la calculadora, vaya, nos dice error, no estás mal, vaya. Más que indeterminarse, lo que sucede
dense cuenta, cuando eran 10 personas, les tocaba un pedazo pequeño. Cuando eran nada más 5 personas, pues les tocaba un pedazo más grande. Cuando eran nada más 2 personas, pues les toca un pedazote, la mitad de la pizza. Cuando es una sola persona, cada vez va creciendo ese número. Entonces, entre más pequeño, y esto grábenselo por favor, entre más pequeño sea Q, el resultado de esta división de P entre Q va a ser un número cada vez más grande. Y si no me creen, dividan, por ejemplo, el número 9 entre un número exageradamente pequeño, un número decimal. Pónganle 0.00000 y así cuantos ceros puedan. Y el último dígito que sea 1 si quieren, o que sea 2. 0.0000000.2. Y díganme si no les da un número grandísimo. Y tiene sentido, porque un objeto, entre más grande sea P y más pequeño sea Q, significa que a P le va a tocar un pedazo más grande, o P va a ser dividido en tan poquitas veces que el resultado de ese cociente va a ser algo muy, muy grande. ¿Bien? Ok, pues regresemos otra vez a los números racionales. Entonces, los números racionales van a ser aquellos números que tenemos aquí en puntitos azules, que se van a poder expresar de esta forma. ¿Ok? Tenemos el menos 9.5 porque el menos 9.5 resulta de una división de 19 entre 2. Vamos a escribirlo aquí. Esto es, menos 9.5 es menos 19 medios. 3 y un medio, por ejemplo. 3 y un medio es una fracción que yo puedo utilizar y la puedo expresar como 3 por 4 son 6, más 1 son 7, menos 7 medios. Y menos 7 medios es exactamente lo mismo que menos 3 medios. 2 tercios y 5 medios, pues ya los tengo expresados en esa forma de P sobre Q. Pero vamos a ver estos casos donde yo tengo el 7. Bueno, el menos 7, perdón. Bueno, el menos 7, pues entonces no se puede expresar como P sobre Q porque menos 7 es un número entero. Pero ¿qué pasa si yo divido ese menos 7 entre un 1 mágico? Menos 7 enteros. ¿Y cuánto es menos 7 enteros? Pues es exactamente lo mismo, menos 7. Lo mismo sucede con 5. 5 yo lo puedo expresar como 5 enteros. O incluso lo puedo expresar como 10 medios. Y ambos, a final de cuentas, es 5. Eso quiere decir que los números enteros y los números naturales también pueden expresarse como números racionales. Lo mismo va a suceder con la raíz de 49. ¿Cuánto tenemos de raíz de 49? Pues 7. Pero ya vimos que el 7 lo podemos expresar como 7 enteros. O incluso la misma raíz de 49, sin calcular su raíz, yo lo puedo expresar así, como raíz de 49 enteros. Yo ya sé que ese raíz de 49 va a ser a final de cuentas 7. Y nos dice aquí que P y Q deben ser enteros. Aquí sí se pudo lograr. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, raíz de 48, ahí no se puede. Raíz de 48 no es un número racional, porque la raíz de 48 no lo puedo expresar como una división donde P sea un número entero y Q sea un número entero. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí les puse una pequeña notita para que tengan en cuenta que una característica importantísima de los números racionales es que pueden ser identificables por su representación decimal. ¿A qué me refiero con la representación decimal? Número entero. Por ejemplo, yo divido 3 quintos entre 1 quinto y eso es lo mismo que 15 sobre 3 o 15 terceros. Y esto no es otra cosa más que 3. Bien, ahí está, número entero. Pero cuando yo quiero expresar un número con decimales, voy a tener de dos formas. Voy a tener los decimales definidos y los decimales periódicos. A los decimales definidos los conocemos porque van a tener un número exacto, una cifra exacta o determinada de cifras decimales. 5 décimos, por ejemplo, es lo mismo que 2 quintos si simplificamos, pero 2 quintos al hacer la división nos da 0.5.
y listo, ya no tenemos más cifras decimales. Lo mismo con 3/4. 3/4 es un número racional porque se cumple esta propiedad y que cuando nosotros lo expresamos en números decimales nos da 0.75 y nada más. Hay un número decimal definido. Bien, pero hay también números que tienen un número decimal indefinido o periódico. Eso significa que se está repitiendo. Hay una periodicidad en sus cifras decimales. Un tercero, por ejemplo, yo lo puedo expresar como 0.33333 y pongo puntos suspensivos porque ese 3 se va a seguir repitiendo. Si yo hago esta división, no nada más en la calculadora, si la hago a mano, por ejemplo, como lo hacíamos en la primaria, lo voy a hacer aquí. 1 dividido entre 3. 3 le cabe a 1, no le cabe. Entonces es importante poner un punto decimal aquí, poner un punto decimal acá. Entonces, ¿3 le cabe a 10? Sí. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 por 3 son 9. 10 menos 9 nos da 1. Tengo que agregar otro 0 aquí para continuar la división. Y ese 0 lo tengo que bajar. Ahora sí, ese 3 le cabe a 10. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y si se dan cuenta, se va a ir repitiendo ese patrón y por eso hay un número periódico de 3. Por lo tanto, en lugar de expresarlo como 0.3, yo lo puedo expresar como 0.333 y le pongo una rayita arriba y esa rayita arriba me va a estar indicando que hay una periodicidad, que siempre se va a estar repitiendo esa cifra. Lo puedo expresar así o basta con expresarlo como 0.3 y al 3 ponerle esa rayita arriba expresando esa periodicidad. Bien, otro número que es periódico, el 2/7. Si yo lo hago a mano o lo hago en la calculadora, me va a dar esta cifra y si se dan cuenta se está repitiendo. Hasta el 14. 0.285714, 285714 y así se va a estar repitiendo el 285714. Por lo tanto, 2/7, si lo quiero expresar de forma decimal, lo voy a expresar como 0.285714 con una raya arriba expresando que ese es un número periódico. Bien. Ok, pues vámonos con los que siguen. Después de los números racionales voy a tener los números irracionales. Y los números irracionales son aquellas fracciones que no son periódicas y que tienen un número infinito de cifras decimales. Bien, entonces, a ver, vamos a regresar un poquito. Los que sí tienen número, aunque no tienen un número fijo de cifras decimales, tienen una periodicidad, siempre se van a estar repitiendo. Esos son racionales. E irracionales van a ser aquellos números que no pueden o que no tienen una periodicidad, pero que tampoco tienen un número fijo de cifras decimales. Por ejemplo, si yo divido 501 sobre 23, me va a dar 21.782608 y después va a continuar esas cifras sin tener una periodicidad. Tú puedes tratar de continuar a hacer esa división y nunca vas a encontrar un patrón que se repita. Lo mismo sucede con 62/7. No vamos a encontrar. Un número muy famoso y muy utilizado en las ciencias es el número pi, que también hay un número infinito de cifras decimales. De hecho, por ahí hay una problemática en cuanto a los satélites. ¿Qué va a suceder con los satélites? Si van a continuar su órbita alrededor de la Tierra o si por esa cifra de pi que es un poco incierta, va a ocasionar que cuando los satélites, después de quién sabe cuántas vueltas, van a entrar otra vez a la órbita de la Tierra, se van a no a la órbita de la Tierra, perdón, a la Tierra, van a entrar a la Tierra, se van a salir. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay por ahí un artículo bastante interesante al respecto. Otro número. La cifra es igual a 2.718281, y etcétera. Este número nosotros lo utilizamos bastante, sobre todo cuando estamos haciendo cálculos de funciones exponenciales, logarítmicas, etcétera. Bien, y por último, no son los únicos, pero es el último ejemplo que yo voy a dar, es la raíz de 2, que tenemos un número de cifras infinitas y no para si yo quiero calcularlo. A todos estos números los vamos a conocer como
el conjunto de los números irracionales. ¿Bien? Ok, ahora sí, vamos a dar un repaso de los casos especiales. Hay conjuntos, además de los que acabamos de ver, que esa es la clasificación general de los números, vamos a ver que hay otros conjuntos que también es importante prestarles un poco de atención. El primero son los números decimales. ¿A qué les suena la palabra o el prefijo deci? Pues a 10. Pues resulta que nosotros los seres humanos utilizamos un sistema decimal. Eso significa que nosotros utilizamos 10 cifras para poder construir nuestro sistema numérico. Y esas 10 cifras es del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta el 9. A partir del 9, ¿qué número sigue? Empezamos a hacer combinaciones. De este primero, 2, después de este primero con este primero, después de este primero con este segundo y así. De tal manera que ahora vamos a tener 10, 11, 12, 13. Si nuestro sistema no fuera decimal, si nuestro sistema fuera, por ejemplo, hexadecimal, entonces, ¿cuántas cifras utilizaríamos? Hexa, ¿a qué le suena hexa? A 6 cifras. Ok, entonces nada más iría del 0 hasta el 5. Y a partir del 0 al 5 haríamos combinaciones. Después del 5 haríamos combinaciones entonces de los primeros dos, después del primero con el primero, etcétera, etcétera, etcétera. No existiría el número 6, el 7, el 8 ni el 9. Bien, ok, ahora, de hecho, al respecto, ustedes saben que las computadoras hablan un lenguaje binario. ¿Qué les suena binario? ¿Qué es bi? El prefijo bi, ¿qué significa? 2. Por eso en el lenguaje de las computadoras solamente existe el 0 y el 1. ¿Bien? Ok. Ahora, otro caso especial que tenemos son los números primos. Ustedes ya saben los números primos. Se pueden construir a partir de una criba, la criba de Eratóstenes, y los números primos son todos aquellos números que se pueden dividir entre sí mismos y la unidad, es decir, entre sí mismo y entre el número 1. Todos aquellos números que cumplan con esta propiedad van a ser números primos. Aquí les puse una lista pequeña de los números primos menores a 100, pero esta lista continúa y es infinita. Tenemos un número infinito de números primos, así como hay un número infinito de números en general, también hay una lista infinita de números primos. Bien, los que más utilizamos o los que más vamos a estar viendo a nosotros son a lo mejor los primeros 6, los primeros 7 números primos y es fácil recordarlos. ¿Ok? Ahora, los números denominados. Los números denominados son aquellos que no se ajustan al sistema decimal o al sistema métrico. Por ejemplo, los ángulos. Los ángulos no los medimos en unidades de 0 a 10. Los ángulos los medimos en grados. 357 grados, por ejemplo. 357 grados o los grados en general me va a estar midiendo cuántas unidades yo tengo alrededor de un círculo. Y yo ya sé que un círculo tiene 360 grados. Entonces, a partir del 360 es cuando cambia otra vez el sistema. También los ángulos se pueden medir en minutos y segundos. Es una forma alterna de medir los ángulos. Más adelante veremos la conversión entre grados y entre minutos y segundos. No es nada complicado, simplemente entenderle a otro sistema de medición. Es como cuando medimos la temperatura en grados Fahrenheit o cuando lo medimos en grados centígrados. Bien. Otro número que es denominado son las horas. 23 horas 15 segundos. Sabemos que una hora no tiene 100 segundos, sino una hora tiene 60 segundos. Entonces no es un sistema propiamente decimal. Y la medida inglesa es otra. Una yarda tiene 3 pies, no 10 pies. Un pie tiene 12 pulgadas y una libra tiene 16 onzas. Entonces estas no se ajustan al sistema decimal. Sin embargo, son muy muy utilizadas alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos esta última. Muy bien, ahora otros conjuntos que también son importantes son el conjunto de los números pares, que nosotros los podemos calcular
como utilizando esta fórmula, 2b. Simplemente el número par que tú quieres calcular y lo multiplicas por 2 y cualquier número multiplicado por 2 siempre te va a dar un número par. Entonces el conjunto de los números pares es igual a x que pertenece a los números enteros y x es igual a 2b, donde b también va a pertenecer a los enteros. Entonces estos van a ser los números pares, tanto positivos como negativos. Los puedo tener también negativos, porque a final de cuentas, vean aquí, x pertenece a los números enteros. Y yo ya sé que los números enteros pues, pueden ser tanto positivos como negativos. Bien, y ahora los números impares es algo muy similar, nada más que en lugar de multiplicarlo por 2b, a esa multiplicación de 2b le voy a sumar un número. Porque yo sé que cualquier número multiplicado por 2 siempre me va a dar un número par. Pero ese número par, al ser adicionado con una unidad, entonces ya me va a dar aquel número impar. Bien. Ok, ahora, ¿cómo puedo yo expresar aquellos números con intervalos? Vamos a ver los intervalos de los números reales. Aquí les dejo una pequeña tabla que es bastante útil y que me va a expresar aquellos intervalos de esta manera, a manera de paréntesis y corchetes, y qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, si yo utilizo corchetes, significa que es un intervalo cerrado. Eso significa que yo voy a tener un listado de números que van a ir desde A hasta B y que sí voy a incluir A y B dentro de este intervalo. Cuando yo veo esto, por ejemplo, es el intervalo de los números desde el 0 hasta el 10. Bien, aquí yo estoy contemplando todos los números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todos los, no nada más los números enteros, sino también los números racionales y los irracionales que estén dentro del 0 hasta el 10. Y el que yo ponga estos corchetes significa que sí voy a incluir el 0 y que sí voy a incluir al 10 dentro de este intervalo. A diferencia de esto, cuando es abierto, se utiliza el paréntesis y eso significa que va desde A hasta B, pero sin incluir el A y el B. Por eso aquí ya no le estamos poniendo menor o igual que, simplemente menor que. Y cuando lo queremos graficar, la gráfica se va a representar con estos mismos circulitos, nada más que en lugar de estar rellenos, dejamos un círculo vacío. Y lo vamos a poner aquí, por ejemplo, yo tengo menos 5,5. Eso significa que voy a incluir todos los números que van desde menos 5 hasta el 5, pero sin incluir el menos 5 y el 5. Esto se utiliza mucho, perdón, se utiliza mucho cuando estamos haciendo matemáticas o estadística, por ejemplo, y que te dicen todos los elementos alcalino-térreos que tengan un número atómico menor que 38 o 37, por ejemplo. Entonces, si te están diciendo que todos aquellos que sean menores que... aquí está. En este caso, por ejemplo, podemos ver que aquí me están incluyendo todos los números que sean mayores que menos 5, pero menores que 5. Bien. Y los semiabiertos, que son aquellos en donde sí incluyo a uno de los dos, pero nada más de un solo extremo. Puede ser el extremo izquierdo o puede ser el extremo derecho. Y la gráfica es muy similar. Nada más que al que no estoy incluyendo lo dejo vacío y al que sí estoy incluyendo lo voy a rellenar. Y se van a expresar de esta manera. Bien. Y ahora los conjuntos infinitos. ¿El infinito lo podemos tocar? No, no se puede tocar porque cuando tú tocas o crees que ya tocaste el infinito, siempre hay uno más allá. Por lo tanto, el infinito, como no se puede tocar, siempre tiene que quedar con un intervalo abierto. ¿De acuerdo? Y así se expresa gráficamente y así se va a poner a manera de intervalo. Y esos son algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar nada más para, para que ustedes vayan comprendiendo cómo se expresan los intervalos de los números reales. Y cuando yo tengo infinito en ambos lados, eso significa que yo estoy incluyendo ahí a todos los números reales que pueden existir. Bien, y la gráfica se va a expresar así, sin ningún punto, porque pues no estamos definiendo cuál es el infinito negativo y cuál es el infinito positivo. Bien, ok, ahora por último, el valor absoluto. El valor absoluto lo podemos definir como
la distancia real que va a haber desde ese número hasta el número o la cifra número 0. Bien, entonces el valor absoluto que se denomina así con dos rayas verticales va a ser igual a pues el número A si A es mayor o igual a 0 o menos A si A es menor que 0. Es decir, si A es negativo, vamos a poner un ejemplo aquí. Si A es positivo, vamos a suponer 3, entonces el valor de 3 va a ser igual a 3 positivo. Pero si A es negativo, vamos a poner menos 5. Bueno, A vale menos 5. Entonces el valor absoluto va a ser igual a menos ese menos 5, porque A es este valor de aquí, esto es A. Entonces menos 5, el valor absoluto de menos 5 realmente es 5. Y es lo único que nos está diciendo es qué tan alejado está el número, independientemente de que si hacia los positivos o hacia los negativos, qué tan alejado está ese número del 0. Bien, por eso el valor absoluto de cualquier número siempre es positivo. La única excepción pues es el 0, porque nosotros sabemos que pues, el 0 es 0, el 0 no es ni positivo ni negativo. Bien, aquí les pongo 3 ejemplos. El valor absoluto de 5 es 5, pero el valor absoluto de menos 5 también es 5. Ya lo hicimos acá. Bien, otro ejemplo, si yo tengo una operación, el valor absoluto de x menos 3 es igual a 2. Bueno, en este caso x puede ser 1 o puede ser 5. Si x vale 1, pues 1 menos 3 nos va a dar menos 2. Y el valor absoluto de menos 2 es 2. Pero si x también vale 5, pues 5 menos 3 va a ser 2 y el valor absoluto de 2 también va a ser 2. Por eso en este caso puede ser 1 o puede ser 5. Pero ¿qué sucede si en lugar de tener un signo de igual tengo un signo mayor que o menor que? Bueno, x tiene que ser, o el valor absoluto de x tiene que ser menor a 3. Para que eso suceda, x debe tomar valores entre menos 3 y 3. Y esto como un intervalo abierto. Es decir, no puede valer exactamente menos 3 porque si esto valiera menos 3, entonces esto me quedaría como 3 es menor a 3. Y yo sé que eso no es cierto. Eso es mentira. Bien, pero sí puede tomar menos 2.999 y cuando yo sustituya cualquier número, tanto del lado negativo como del lado positivo, hasta antes del 3, aquí en esta x que yo lo sustituya, cualquiera de esos va a servir para que el valor absoluto sea menor que 3. Bien, por último aquí ya nada más les dejo unas propiedades de los valores absolutos para que ustedes los tengan en cuenta. No es necesario que los tengan en un formulario, simplemente que las recuerden. La primera me dice que el valor absoluto de un producto es lo mismo que primero sacar el valor absoluto y después multiplicarlo. Claro, porque al final de cuentas, si yo multiplico esos dos números y después le saco valor absoluto, pues eso va a ser un número positivo. Mismo sería si primero le saco a cada uno el valor absoluto, me va a dar los números positivos y al multiplicarlos, pues a final de cuentas me va a dar un número positivo. Y así como aplica para el producto, también aplica para el cociente y esa es la propiedad número 2. Bien, en la propiedad número 3, pues podemos nosotros, aquí sí podemos conmutar. A menos B, yo sé que no es lo mismo que B menos A. Pero el valor absoluto de estos dos números me va a dar lo mismo, porque A menos B es igual a menos B menos A. Por lo tanto, al sacarle valores absolutos, siempre se va a cumplir que va a dar, los valores absolutos van a ser iguales. Yo también sé que el valor absoluto de menos A es lo mismo que el valor absoluto de A, que esto se relaciona muy, muy, muy estrechamente con la propiedad anterior. ¿Ok? Ahora aquí tenemos A más B siempre va a ser menor o igual a el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Pues sí, porque si yo sumo dos números y le saco el valor absoluto, va a ser siempre menor o igual que esto. Aquí va a depender mucho del signo que tome A o el signo que tome B. Si uno es positivo, si otro es negativo. Pero si cualquiera de los dos es negativo, quiere decir que el valor absoluto de este siempre va a ser más pequeño. Por lo tanto, al sacar primero los valores absolutos, estos dos números, o la suma de estos dos números sacados sus valores absolutos, puede o tiende a ser mayor que si primero hago la suma o la resta y después el valor absoluto. Bien. Ok, la número 6. El valor absoluto de A va a ser menor a B
Si y solo si A está entre menos B y B. Pero va a ser mayor a B si y solo si, pues A es mayor que B. Si solamente se cumple que A sea mayor que B, entonces voy a tener que el valor absoluto de A va a ser mayor a B, que es exactamente lo mismo que A sea mayor a menos B. Bien. Ok, muchachos, pues nos vemos en un ratito más. Ahí les voy a dejar un problemario en el Classroom para que ustedes ya lo descarguen, por favor. Y ese es el que vamos a estar trabajando en la clase del día de hoy.